Hola, ¿qué tal? Hola, sí, bueno, veo que se está escuchando bien. Si hay un problema en el audio, me avisa. Bueno, vamos a hablar sobre este punto, ¿no? Tiene que ver con la coyuntura actual y con el artículo 115 de la Constitución. Como sabrás, soy constitucionalista, así que te puedo entender algo este tema. Y también soy politólogo, así que también lo puedo entender mejor. La pregunta ¿es el actual un gobierno interino y puede despachar fuera del país? El hecho es que no existe ningún gobierno interino en el Perú. Esto no es un gobierno interino y no se puede despachar fuera del país. Eso es. ¿Ya? Bueno, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. ¿Qué cosa es un gobierno provisional? Acá está. Es dispuesto o mandado interinamente, es provisional. No existe aquí ningún gobierno provisional. Es simplemente el mismo gobierno que se eligió en la época de Castillo, ¿no? El mismo gobierno que se eligió con Pedro Castillo y Perú Libre. Es el mismo gobierno. Así de sencillo. Solamente que es presidencialista. Es decir, que el presidente es el que arma el gobierno. ¿Ya? Es diferente. ¿Te das cuenta? El presidente arma el gobierno. En otros países, en Europa, en las constituciones mm, posmonárquicas, ¿no? Hay dos sistemas. El sistema occidental y el sistema soviético. ¿Ya? Son los sistemas, yo les diría sistemas posmonárquicos, lo llamaría yo. Sí, así lo llamaría, ¿no? Claro, puedo agarrar un librito de constitucional y decirte que tal como lo dice el librito, ¿no? Pero no estaría aportando nada en base a mi conocimiento. Así, ¿no? Solamente repetiría lo que dicen otros, ¿no? Ya, porque en el sistema peruano, el presidente arma el gobierno y el pueblo escoge al presidente que va a armar el gobierno y escoge también a los parlamentarios. En los otros sistemas, como tienen reyes, el rey arma el gobierno en base también a lo que el pueblo decide. ¿Ves? Así funciona. En base a lo que el pueblo decide, el rey arma el gobierno. Aquí, en base a lo que el pueblo decide, el presidente arma el gobierno. Ya, así funciona. Él arma el gobierno. ¿Ya? En Europa lo arma un rey. Cuando no hay un rey, se escoge un cuerpo colegiado que reemplaza al rey. Y junto con el Congreso, escogido también, arma el gobierno. ¿Mm? Así más o menos son las características generales de esta forma, ¿no? Y aparte estaba el sistema soviético, ¿no? En el cual el gobierno es armado por el partido. El partido arma el gobierno y el partido tiene un líder que es el manda más, el que decide sobre todos. Ese es el que arma un gobierno a su beneficio y medida de él o de su cúpula. Cuando es un país pequeño, como Venezuela, como Bolivia, lo arma en base a él. ¿M? ¿No? El asambleísta, el del régimen asambleísta, que por lo general es de izquierda, comunista, lo arma en base a él. Cuando es un gobierno que necesita de soviets, para poderse manejar, porque es extenso, digamos una república federativa como lo fuera soviética, lo arma en base a una cúpula, a una nomenclatura. ¿Se entiende? ¿Ya? Es un tema constitucional y también es un tema político. ¿Ya? Bueno, quizás de eso hablemos después, en otra ocasión. Podré explicarles este punto. Bueno, entonces, lo interino es algo que sirve por algún tiempo supliendo la falta de otra persona o cosa. Lo interino es la presidencia. El presidente, el gobierno no, el gobierno es el mismo gobierno que se ha escogido en elecciones. ¿Mm? El gobierno sigue siendo el gobierno. No hay ningún gobierno profesional, pero provisional, no hay ningún gobierno provisional, no hay ningún gobierno interino. Eso no existe. ¿Por qué? Lo que existe es una presidenta que está supliendo la falta del otro presidente. Sería una presidencia interina, pero el gobierno no es provisional. ¿Mm? Por eso, los vicepresidentes son interinos. Si fuera así, entonces Vizcarra también hubiera sido un interino. ¿Mm? Bueno,
¿Qué es el gobierno? Es el órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros y consejeros. O sea, la cuestión es aquí es quién arma el gobierno. Y ya te expliqué cómo se arman los gobiernos. Y este gobierno está armado por un poder ejecutivo que es elegido por el pueblo. El pueblo, el pueblo. El pueblo escoge al presidente, ¿no? Escoge los tres, al presidente y los dos vicepresidentes. El pueblo escoge a estos tres. O sea, escoge las cabezas máximas del poder ejecutivo. Y de estas cabezas máximas, uno es el que arma el gobierno, el que aparece como cabeza de lista de poder ejecutivo. Ese es el que arma el gobierno. Y está en la Constitución. Solamente que ahora, pues, lo interpretan. Todo el mundo autopercibe la Constitución a su medida, ¿no? Ese es el problema. Todos autoperciben. Entonces, no sería un gobierno provisional. No es, ¿no? Es el mismo gobierno que se escogió en elecciones, ¿no? Y hay reglas para armar gobiernos, ¿no? Armar eso, ¿no? Es el mismo gobierno. Es la misma cabeza que se escogió en las elecciones. La misma cabeza, ¿no? ¿Ves? Como puedes verlo acá. Es el gobierno. Y los ministros son escogidos también por el presidente, ¿no? El presidente a recomendación del premier. O sea, él escoge un premier, el presidente escoge un premier y el premier comienza a armar el equipo, ¿no? Le recomienda al presidente, pone este, pone este, pone este, pone este, pone este, ¿no? Así, arma el equipo junto con el presidente. El premier recomienda, el presidente acepta o rechaza. ¿Ven? Ya, eso es armar gobierno. No por eso va a ser un gobierno provisional. No existe gobierno provisional aquí. No existe eso. Existe el gobierno de siempre. Desde que se eligió Pedro Castillo, existe ese gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué se pelean tanto? Bueno, por la cuestión de que quieren el gobierno de un determinado grupo ahí, y como no está ahí, hace todo un problema. Es así. En otras palabras, se pelean por las partidas presupuestarias. Eso es. ¿Ya? Bueno, ya entendimos este tema, ¿no? Vamos a seguir. Han hecho una ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Voy a revisar las actas de esto, ¿no? Porque sabemos que para modificar una ley orgánica, pues se necesitan más votos de lo debido, ¿no? Una mayoría, no una mayoría absoluta, sino una mayoría calificada, que es mucho mayor, ¿no? Que no sería la mitad más uno, sino sería la mitad más un 25%, un 30%, o 33%, así. Se necesita más votos, más votos para modificar una ley orgánica. Bueno, esta es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Está modificando esa ley respecto al encargo del despacho de la presidencia a través de tecnologías digitales, o sea, despachar por Zoom, despachar por Google Meet, despachar ¿no? Despachar por WhatsApp, ¿no? O sea, eso ya es demasiado, es demasiado. Pero ¿qué sucede? Sucede que eso es inconstitucional. Por más ley que pongan, es inconstitucional. Solamente que aquí en Perú, pues, te ponen una ley que dice que sí y otra ley que dice que no. Ya hemos visto aquí, cuando hablamos del precedente tributario, del precedente de la casatorio tributario, ¿no? Que había una ley, ¿no? Un artículo, el primer párrafo decía que sí, el segundo párrafo decía que no. ¿Cuál te aplico? ¿El que dice sí o el que dice no? Igual vale, ¿no? O sea, ya hemos visto eso que hay acá en Perú. ¿Mm? La Corte Suprema tuvo que tallar a explicar bien claro que no se puede este, expoliar a la gente usando un parrafito que dice sí o el otro parrafito que dice no. Ya, la Corte Suprema ha sido bien clara y eso también hemos hablado aquí. Como verás, es común aquí hacer eso. ¿Mm? En otras palabras, es lo que se llama sacarle la vuelta a la ley. Echa la ley y echa la trampa, ¿no? Ya, bueno. Sucede que hay ese pequeño problema es por la falta de concepción ciudadana. La gente todavía no interioriza lo que es ser ciudadano, no lo interioriza. ¿Ves? Por eso ves todos esos problemas legales, esas antinomias evidentes que colocan ahí sin ningún tipo de pudor legislativo. Así, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Y ojo que lo que vimos lo que vimos de la Corte Suprema, que justamente tuvo que zanjar ese tema para evitar, pues, que haya expoliaciones de ciudadanos usando estos temas tributarios, ¿no? Eso venía de un decreto del Ejecutivo, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver acá. Sucede que la Constitución, en su artículo 115, es bien claro, ¿no? Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Presidente, vicepresidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, ¿no? Son tres. Tú votas por tres personas. Claro, en las elecciones pasadas se votó solamente por dos personas, porque la lista estaba incompleta. La lista no debió ir, estaba incompleta. Pero ya hay ciertas sospechas de por qué aceptaron una lista incompleta. ¿M? Bueno, entonces acá lo tenés. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asumen sus funciones el primer vicepresidente. Sabemos que Pedro Castillo, todo el mundo lo vio cuando violó la Constitución a diestra y siniestra, ¿m? Con las dos manos y tembloroso, violando la Constitución en la cara de toda la gente. Y después, con no sé cómo decirlo, porque en verdad no encuentro la palabra elegante para decirlo, porque lo que hizo no fue nada elegante. Con una sinvergüencería estratosférica. Ahora, sus defensores vienen a decirnos que solamente leyó un papelito. Después de decir que ya no hay derechos humanos, ya no hay derechos fundamentales, ya no hay constitución, ya no hay organismos constituyentes, los organismos de la constitución, bueno, los organismos constitucionales ya no van a funcionar, él va a decidir si funcionan o no, y todo, y que todo el mundo va a estar encerrado en su casa porque él lo decide, y todo el mundo le va a entregar sus armas y él va a decidir quién tiene armas y quién no, ¿no? O sea, ¿no? Y que todos tienen que ir, sus amiguitos tienen que traer insurgencia, ¿no? Una cosa así, era una cosa de locos. ¿No? Después de eso, es lógico que él tiene que ser vacado. No, no le vas a decir, ¿sabe qué? Te voy a dar otro. Bueno, ya, eso ya hemos hablado. De eso ya hemos hablado, cómo se han creado leguleyadas para hacer creer que ha sido inconstitucional su vacancia, cuando su vacancia ha sido con todas las de la ley. Pero desgraciadamente han creado leguleyadas muchas de estas personas, que justamente hasta donde yo sé, tienen intereses bastante políticos. Bueno, soy un abogado con algo de tiempo aquí. De tiempo aquí. Bueno, si quieres saber más sobre mi trabajo, entra al caso Oligarcas. Ahí vas a darte cuenta de todo lo que sé, todo lo que me he enterado. Entra ahí. Ay, bueno, entonces, ¿qué pasó con Pedro Castillo? Fue vacado. ¿Por qué? Por su impedimento permanente. Es un tipo que había violentado la Constitución a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Asume sus funciones Dina Boluarte, que es la primera vicepresidente. ¿Qué sucede? No hay segundo vicepresidente. No hay, no hay segundo. Entonces, ¿qué significa? Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. No hay segundo vicepresidente. Significa que ella es la que asume, ¿eh? Las funciones del presidente de la República. O sea, ella es la que sigue. Es la línea de sucesión. Ahora bien, si no hay segundo vicepresidente, si ella tiene impedimento temporal o permanente para ejercer el cargo, es el presidente del Congreso. ¿M? Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Así funciona. O sea, nada de que voy a dar un proyecto de ley para adelanto de elecciones, ¿no? Simplemente es no sé si llamarlo tomadura de pelo o timadura de pelo. ¿Ya? Cuando dicen que van a presentar un proyecto de ley de adelanto de elecciones, ¿no? Me parece aprovechar que aquí la gente no ha leído su constitución, o si la lee, no la puede entender. Aprovechar la ignorancia de la gente. Y eso es muy común entre muchos políticos, que justamente no han salido exactamente de un lugar ¿cómo te digo? Rebosante de cultura, ¿no? No ha salido exactamente no ha salido de ahí, pero aprovechan la ignorancia de las personas, sabiendo que las personas son ignorantes, porque ellos han visto eso.
Entonces, estos políticos abusan de eso para poder manipular a la gente. Y ellos han venido también de ahí. Y en vez de ayudar a las personas ignorantes del lugar donde ellos han venido, los vuelven más ignorantes para evitar que les hagan sombras. Mm. Desgraciadamente es así. Aquí en Perú es así, desgraciadamente. Bueno, entonces acá tenemos esto. Si el impedimento es permanente, se convocan elecciones. Ahora bien, el segundo párrafo de este artículo es el que tienes que entenderlo bien. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Y si no lo hace el segundo vicepresidente, ¿quién se encarga del despacho? Significa que el despacho se hace en el territorio nacional, no se hace fuera. Eso es lo que quiere decir. Se despacha en el territorio nacional, no se despacha fuera. Si sale del territorio nacional, otro tiene que estar aquí respondiendo. ¿Mm? Pero acabamos de ver, pues, bueno, hemos visto cómo muchos congresistas han ido al extranjero, ¿no? Y han regresado. La pregunta es, ¿han ido al extranjero y qué ha pasado en el extranjero? Espero que no les hayan dado instrucciones de lo que va a pasar ahora. ¿No es así? ¿No? Salen afuera, como nadie los ve, reciben instrucciones, regresan acá y vemos todo el teatro que se va a armar. Bueno, los que conocen cómo funciona el poder entenderán. Entra el caso oligarcas. Ahí, fue un caso oligarcas, ahí vas a encontrar. ¿Ya? ¿Cómo funciona el poder? ¿Ok? Bueno, ya tiene 800.000 vistas, creo, el caso oligarcas. Bueno, puedes entrar ahí. Bueno, entonces, el despacho se hace en el territorio nacional. ¿Quién se encarga del despacho? El que le sigue, cuando sale del territorio nacional. Significa que el despacho está en el territorio nacional, no está fuera. Ella no puede llevarse el despacho en su WhatsApp, ni en su Android, ni en su tablet puede llevarse el despacho. ¿Ya? Hay cosas, ya entiendo, por más tecnología que tengas, hay cosas que no pueden cambiar, por más tecnología que tengas, ¿ok? Hay cosas reales, ¿no? Los likes de tu Facebook no significa que tengas tantos amigos, ¿ok? Hay cosas que son reales, y lo real es que se despacha in situ, aquí en el territorio. Ese es lo real. Lo otro es algo virtual. Es virtual porque no existe. Es una virtualidad, por eso se llama virtual. ¿Mm? Acá lo tienes. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ojo, ya estamos viendo, si sale del territorio nacional, alguien tiene que encargarse de despacho. Si nadie se encarga de despacho, el cargo del Poder Ejecutivo de Presidencia de la República está acéfalo. ¿Y qué significa? Vacancia. ¿Mm? ¿Cómo funciona el poder? La oligarquía, estos políticos que están aprendiendo de sus amos oligarcas, ¿cómo funcionan? Muy sencillo. Te doy confianza y después te voto. ¿Mm? Te doy la confianza, Pedro Castillo, de que todos van a salir a bravuconear y abusar del pueblo porque tú lo dices. ¿Mm? Y tú, todo confiado, das ese discursillo, violando derechos fundamentales, donde van a violar derechos fundamentales de los ciudadanos, porque te doy mucha confianza de que así va a ser. Al final, no hago nada y listo. Te doy mucha confianza y después te voto. Eso es algo muy común, tanto en los políticos y en sus amos, los oligarcas. Es algo bastante común. En el poder es así, ¿ya? Así que con esto le dan a Dina la confianza de que no le va a pasar nada si se va del territorio nacional. La constitución es bien clara. Si sales de aquí, ese cargo está acéfalo. Así que vas a salir un par de veces. Te voy a dar confianza al que sacas un par de veces. Y una de ellas que ya tengo todo listo, ¡pah! Entro. ¿Mm? Hay que darle confianza. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, de eso trata el tema del poder aquí. De eso trata el tema del poder. Bueno, por eso te darás cuenta que los troles de izquierda han bajado un poco. ¿Mm? Porque justamente se están preparando para otra campaña política. No hablo de campaña electoral, hablo de campañas políticas. Esas tomas de Lima son campañas políticas.
Se están preparando para esa nueva sonada. Y ahora se están preparando para esto. Entonces le van a dar su ley a Dina. Sí, a la señora Boluarte le van a dar su ley. Acá van a poner esta parte, mira. Vuelve a repetir. De conformidad con el segundo párrafo, cuando el presidente sale del Perú, el primer vicepresidente se encarga de su despacho y si no está el primer vicepresidente, se encarga el segundo. El encargo de despacho supone el ejercicio de funciones administrativas que permitan su normal funcionamiento. Aquí viene la leguleyada. Dicho encargo se formaliza con la resolución suprema una vez expedida la resolución legislativa autoritativa de viaje correspondiente. Ojo, ahí está. ¿Ves? O sea, le dan su resolución de viaje, pero la pregunta es, ¿quién te va a reemplazar? ¿Quién te va a reemplazar si vas a ir de viaje? Si no tienes segundo vicepresidente. Y dice, en caso de que el presidente salga del territorio y no haya vicepresidentes en ejercicio, el presidente de manera excepcional, ya, no hay excepciones, no hay excepciones. La única excepción es con el segundo vicepresidente, porque aquí está bien claro, en su defecto lo hace el segundo y no hay segundo. Así que cuando esta ley está haciendo excepciones, está yendo en contra de la Constitución. ¿Mm? De manera excepcional, el presidente se mantiene a cargo del despacho empleando tecnologías digitales, o sea, por su Android, por su tablet, en su laptop, pues. ¿No? Aquí está. La solicitud de autorización de salida contiene justificación de urgencia y necesidad de gestión del despacho a través de tecnologías digitales, bla, bla, bla. Ya, ¿qué significa esto? Significa simplemente que va a salir y van a decir que esto se inaplica porque la Constitución dice todo lo contrario. Por lo tanto, el cargo está vacante. Así lo van a hacer. ¿Por qué? Porque esta norma de acá es inconstitucional. Sí, esa ley es abiertamente inconstitucional, está en contra de la propia Constitución, de un modo bastante abierto, de un modo bastante evidente. Así que van a decir, uy, pero esa norma no se aplica porque la Constitución dice tal cosa, el artículo 115, así como hablaron del artículo 117, que el presidente era una especie de rey sin corona, no sé, que su investidura, que está vistiendo con escarlata, que viste de púrpura, de escarlata, entonces no le pueden hacer nada, ¿no? Por el artículo 117, ¿no? Y salieron un montón de sujetos a hablar de eso, ¿no? Como si fuera no sé qué cosa, ¿no? Un presidente, ¿no? Como si fuera, no sé, un purpurado de Constantinopla, ¿no? Una cosa así. O sea, a mí me parecía pues demasiado exagerado, ¿no? ¿No? Pero en un pueblo, pues, que sabe muy bien que es manipulable, ¿no? Ya hemos visto lo manipulables que son, ¿no? En un pueblo así, pues, ellos saben cómo manejarlos. Desgraciadamente es así. Los que más deben instruir al pueblo para que el pueblo no cometa excesos son los que más los impulsan y los asusan. Desgraciadamente es así. Entonces, aquí lo puedes ver. ¿M? Esta parte de aquí, de manera excepcional, se mantiene a cargo del despacho empleando tecnologías digitales. Esto va en contra de esto. No, acá es bien claro. El despacho se hace en el territorio nacional. Si sale del territorio nacional, alguien tiene que encargarse del despacho. Si no hay nadie, queda acéfalo y vacante el cargo. Alguien tiene que estar ahí respondiendo. La Constitución es bien clara, y esta ley que modifica la ley orgánica para contraer la propia Constitución es inconstitucional de modo evidente. Así que lo que van a hacer, espero que no lo hagan, aunque quién sabe, con toda este hambre que hay por los millardos de presupuesto público que tiene el gobierno ahora, que tiene el Estado, que tenemos todos los peruanos ahora, este hambre que hay, ¿m? Les va a impulsar a decir, a inaplicar su propia ley. Y vamos a ver a todos los troles, a los grandes juristas diciendo que esta ley es inconstitucional, que no hay que aplicarla, que ya está vacante el cargo. Y vamos a ver otra vez a toda esa gente este, haciendo sus perturbaciones de orden público a diestra y siniestra. ¿Mm? ¿Cómo funciona el poder? Te dan confianza, te dan mucha confianza, te dicen que no va a pasar nada y al final sí pasa. ¿Y pasa en contra?
de aquel que está muy confiado. ¿No? Hasta te dan una ley para que estés más confiado de que si sales del país no te va a pasar nada, no te van a sacar. Hasta te dan una ley, mira. Que a la hora de la hora, que estás muy confiado, ¡paj! Así se orquestan los golpes de Estado. Lo puedes hacer con la ley en la mano o con la Constitución, entre los dientes. Así, así lo puedes hacer. ¿Lo ves? Ya vamos entendiendo, ¿no? La nueva mesa directiva del Congreso, ¿m? Cómo se alían unos con otros, ¿no? Ahí está, ¿ves? Cómo salían estos con ellos, la nueva mesa directiva, esta ley de aquí para tenerla confiada a la presidenta Boluarte, ¿no? ¿Mm? Ah, sí, una ley en contra de la Constitución, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto. Entra aquí, a este canal. Hemos hablado también de lo anterior. Hemos hablado de las leyes del referéndum de Vizcarra, ¿no? El referéndum que hizo Vizcarra, ¿no? Que en verdad eso no es referéndum, pero no sé qué pasó, ¿no? En verdad los referéndums no se hacen así. Pero bueno, pues como todos hicieron la vista gorda, acá hay millones se hacen la vista gorda acá, entonces pasó lo que pasó. Eso en verdad, eso deberían tumbárselo. No tiene ni razón de ser. Pero bueno, pasó. Estamos en un país así, en un país informal. Hasta las más altas esferas son informales. Y todos se hacen de la vista gorda. Eso es el Perú. Desgraciadamente es así, señores. ¿No? No, no, no vayan a pensar que esto es un Edén. Esto no es un sitio idílico. No, acá no hay eso. Acá no hay eso. Bueno, pues acá está. Entonces, eso es lo que va a pasar, señores. Eso va a suceder. Pongan, pónganse alertas, ¿ok? Así que nos vemos. Pronto voy a hablar sobre un precedente que encontré ahí, ¿ya? Nos vemos.